llevando el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día. Este es Som TV Latino, un canal de Secrets Unsealed. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial. Continuamos con nuestros temas en el simposio sobre la última generación. Vamos a tener una palabra de oración y entonces vamos a entrar en el tema titulado Reflexiones sobre la naturaleza humana de Cristo, y lo vamos a hacer en dos partes. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la forma en que te has manifestado este día. Gracias por los temas que hemos escuchado. Señor, queremos reflejar el carácter de Jesús. No queremos debatir estos asuntos, pero son muy importantes. Así que ayúdanos no solamente a hablar sobre esto, sino a vivirlo en nuestra vida práctica. Te lo imploramos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Del 17 al 19 de febrero del año 2015, el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General organizó un simposio teológico en la ciudad de Medellín, Colombia. Todos los pastores, estudiantes de teología, maestros y administradores fueron invitados a asistir a este simposio. Los miembros del Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General prepararon temas para resolver problemas teológicos que habían surgido para ese tiempo en la Iglesia Adventista en diferentes campos. Los organizadores del evento me pidieron a mí, como había enseñado ya 6 años en la institución, que hiciera 2 presentaciones sobre la naturaleza humana de Cristo. Así que yo acepté la invitación y viajé a la ciudad de Medellín. Pero vale notar que ellos nunca me preguntaron cuál era mi posición sobre la naturaleza de Cristo. En el simposio presenté la posición poslapsaria, es decir, Jesús tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión. Y lo que resultó fue un terremoto, simbólicamente hablando. El tumulto ocurrió porque la vasta mayoría de los que estaban presentes creían que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión. El tumulto fue tan grande que uno de los representantes del Instituto de la Conferencia General, quien por muchos años fuera el director de esa institución, tuvo que levantarse para apaciguar las aguas. Ante los 600 delegados reunidos en sesión plenaria, explicó que mi posición era una de las 2 posiciones reconocidas y aceptadas en la Iglesia Adventista por miembros y por eruditos de la Iglesia. Dijo que mi presentación fue muy buena, pero expresó que hubiera querido que otra persona presentara la otra posición sobre la naturaleza de Cristo. Recalcó que la Iglesia no tiene una posición oficial sobre la naturaleza de Cristo y por lo tanto ambas posiciones eran igualmente aceptables en la Iglesia. Varios días después de volver a los Estados Unidos, me llamó un miembro del Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General que no había participado en el simposio y me dijo: en nuestro culto de esta mañana nos reunimos los del instituto y recibimos el informe sobre el simposio en Medellín y escuchamos que hiciste una excelente presentación. Así que hay miembros también del Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General que tienen el punto de vista de que Cristo tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión. Ahora, muchos de los detalles que voy a compartir con ustedes en este tema de esta tarde y también el siguiente tema
vienen de lo que considero yo ser el mejor libro que se ha escrito sobre este asunto de la naturaleza humana de Cristo Jesús. Me refiero al libro titulado Tocado por nuestros sentimientos, una sinopsis del pensar adventista sobre la naturaleza humana de Cristo. El autor es Jan Surcher. Permítame compartir algunos detalles en cuanto al escritor, el autor de este libro. Antes de su muerte, Surcher fue director del Departamento de Investigación Bíblica de la División Euroafricana y también fue secretario de la misma institución. Sirvió como profesor de teología en muchas universidades de la Iglesia Adventista en diferentes países. Su libro que mencioné fue publicado por la Review and Herald, una casa editora oficial de la Iglesia Adventista, en 1999, lo cual significa que no se consideraba que el libro fuera herético. Es un estudio histórico y teológico que traza cómo cambió la cristología adventista a través de los años, particularmente en las décadas de los 50 y los 60. Este hombre también escribió otro libro que se llama La naturaleza y el destino del hombre. Es una obra sobre la antropología y es aclamada internacionalmente tanto por teólogos adventistas como por teólogos no adventistas. Es una persona autorizada sobre este particular tema de la naturaleza humana de Cristo. Ahora, cuando hablamos de cristología, tenemos que hablar de otras doctrinas que quedan impactadas por nuestro concepto de la naturaleza de Cristo. Ligada con esta doctrina de la naturaleza de Cristo está la soteriología, la doctrina de la salvación, la antropología y también la escatología, que es lo que nosotros estamos tratando aquí específicamente. Ahora quiero formular algunas preguntas muy importantes y luego en el resto de este tema y en el siguiente tema vamos a procurar responder estas preguntas. Aquí vienen, son varias. ¿Qué es una naturaleza pecaminosa? ¿Y qué es una naturaleza no pecaminosa? Siguiente pregunta, ¿es pecado tener una naturaleza pecaminosa? ¿O es el pecado permitir que la naturaleza pecaminosa se exprese en acciones pecaminosas, pensamientos y palabras pecaminosos? Otra pregunta, ¿en qué difiere el concepto católico del pecado original del concepto adventista de heredar una naturaleza pecaminosa? Otra pregunta, todos concordamos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, pero la pregunta clave es esta: ¿qué clase de humanidad tomó Jesús cuando vino a esta tierra? ¿Fue la naturaleza de Adán antes de la transgresión de Adán o fue la naturaleza de Adán después de su transgresión? Y una pregunta adicional, ¿será posible que hay una tercera opción que posiblemente no hemos considerado muy seriamente? De eso hablaremos en la próxima presentación. Otra pregunta, ¿qué quiso decir la hermana White cuando afirmó que la naturaleza humana de Jesús no tenía propensiones hacia el pecado? Las palabras en inglés son evil propensities. Ella dice que Jesús no tenía evil propensities, que en español es propensiones hacia el pecado. Otra pregunta, ¿es posible vivir sin pecar aunque tengamos una naturaleza pecaminosa? Aquí hay otra más. ¿Es justo que Jesús nos pida que sigamos su ejemplo si tuvo una naturaleza humana diferente o superior a la nuestra? Aquí hay otra. ¿Tendrá Dios al final de la historia un pueblo que vencerá por completo el pecado en acción, palabra y pensamiento, aún teniendo la carne pecaminosa? Otra pregunta, ¿cuándo le quitará Dios a su pueblo la naturaleza pecaminosa? Y unas pocas preguntas más.
¿Continuará la última generación pecando en acción, pensamiento y palabra después de cerrarse la puerta de la gracia de tal manera que van a necesitar un intercesor? Otra pregunta. ¿Podremos continuar enviando nuestros pecados al santuario después de cerrarse la puerta de la gracia? Dos más. ¿Existe alguna evidencia fuera del espíritu de profecía que indica que tendremos que vivir durante el tiempo de angustia sin intercesor? Y la última pregunta, ¿se distinguirá en alguna forma la última generación de todas las demás generaciones de la historia? Es un mundo de preguntas que hemos formulado. Y este simposio va a contestar la mayoría, si no todas las preguntas que he formulado. Ahora, hay ciertos aspectos que no son negociables cuando hablamos del Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús es 100% Dios y es 100% hombre, pero nunca empleó su propio poder divino para librarse de la tentación. Dependió del poder divino de su Padre para vencer. Otro punto clave es que nosotros podemos vencer la tentación si cumplimos con las mismas condiciones que cumplió el Señor Jesucristo. Todos sabemos también que las tentaciones de Jesús fueron mucho mayores que las tentaciones que tuvo Adán. Mucho mayores que las tentaciones que tenemos nosotros. Yo pregunto, ¿cuándo es la última vez que Satanás te tentó para que convirtieras piedras en pan? ¿Cuántas veces trató Satanás de convencerte de que no tomaras sobre ti todos los pecados del mundo para sufrir la pena por el pecado? Jesús sufrió mucho más tentaciones y peores tentaciones que el cúmulo de todos los seres humanos. Además de eso, Satanás asedió a Jesús día y noche durante toda su vida en esta tierra. Sus tentaciones fueron infinitesimamente mayores que las nuestras. No tenía ventajas sobre nosotros. Jesús no cultivó propensiones malas hacia el pecado. Quiero leerles esta cita del Espíritu de Profecía. Es una cita que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1102. Dice así: sed cuidadosos, sumamente cuidadosos, en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con propensiones al pecado. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Es decir, la palabra propensión significa inclinación. No lo presentéis a la gente como un hombre con propensiones del pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él, escuchen esto, la propensión hacia el mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Una propensión es una inclinación, es una tendencia y es una proclividad hacia el pecado. Ahora, cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, hay dos peligros en los dos campamentos. Por un lado, los que creen que Jesús tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión, corren el peligro del legalismo y de la crítica de los demás. Debemos recordar que mientras más santa es una persona a la vista de Dios, más insanta, si es que existe la palabra, la persona se considera en sí misma. Por eso Isaías, cuando vio la gloria de Dios, dijo:
estoy deshecho. Por eso, cuando Pedro se encontró a Jesús en la ribera del mar de Galilea, dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Y también porque Daniel, a pesar de que era un hombre santo, que estuvo dispuesto a morir por sus convicciones, se incluyó con Israel en su oración de Daniel capítulo 9, diciendo, hemos pecado. Los más santos ante la vista de Dios son los que se ven a sí mismos los menos santos. Ahora, hay un peligro por el otro lado también. Para los que creen que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión. Y el peligro es que pueden pensar que el pecado no es algo tan serio, que el pecado no se puede vencer. Pueden tratar de justificar el pecado por tener una naturaleza pecaminosa y por tener tendencias heredadas y cultivadas, y dicen, bueno, yo tengo esa gran desventaja y por lo tanto es imposible vencer el pecado antes que Jesús regrese. Los que dicen que no es posible vencer el pecado en carne pecaminosa, no están diciendo que la carne es débil. Lo que están diciendo es que Dios no es fuerte. Lo que están diciendo es que la naturaleza pecaminosa del hombre es más poderosa que el poder y la gracia de Dios. Ahora, notemos algunos datos históricos en cuanto al cambio de la cristología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No debemos como adventistas tratar de defender lo que es indefensible. A partir de la década de los 50, particularmente la segunda mitad de la década de los 50, la iglesia cambió su cristología de una posición poslapsaria a una posición prelapsaria. La iglesia ha adoptado una nueva cristología. Es un hecho indiscutible que la mayoría de los eruditos de la iglesia adventista hoy en día que enseñan en nuestras escuelas teológicas han adoptado esta nueva teología. Ahora, A.T. Jones y E.J. Waggoner fueron los dos predicadores del famoso Congreso de Indianápolis del año 1888. Ambos enseñaron que Jesús tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión de Adán. Y la hermana White endorsó los mensajes de los dos. Waggoner sugirió que reflexionáramos sobre los antecesores de Jesús en Romanos 1 y el versículo 3, para determinar cuál naturaleza tenía Jesús cuando nació. Entre sus antecesores estaba Abraham, quien mintió. Estaba David, quien cometió adulterio y que mandó a matar a Urías Eteo. Y estaba el idólatra Manasés. Jesús no se libró de la herencia de sus antecesores. Según Jones, Jesús poseía nuestras pasiones y tendencias, pero nunca Jesús respondió al jalón que hacían las pasiones y las tendencias. Es vital comprender la diferencia entre tener pasiones y tendencias, pero no responder al jalón de esas tendencias. Jones afirmó lo siguiente: la liberación y la victoria no se ganan quitando la naturaleza humana, sino recibiendo una naturaleza divina que puede subyugar y dominar a la humana. La Escritura no dice: sed transformados por la renovación de vuestra carne, sino transformados por la renovación de nuestra mente. Es decir, la mente de Jesús era lo que le daba la victoria sobre el pecado. La traslación será por la renovación de nuestra carne, pero tenemos que ser transformados primero por la renovación de nuestras mentes. Elena White parece tener ideas encontradas sobre el asunto si el hombre poseía las pasiones del Adán caído o no. Quiero leer dos citas donde da la impresión de que sí y no. La primera está en La maravillosa gracia de Dios, página 159. Dice así: era un poderoso peticionario que no poseía las pasiones de nuestra naturaleza humana caída.
Ve, ahí dice, no poseía las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero estaba asediado por flaquezas semejantes, tentado en todo sentido como nosotros. Jesús soportó una agonía tal que requería la ayuda y el apoyo de su Padre. Ahora, fíjense la otra cita, se encuentra en la Matutina, en Lugares Celestiales, página 155. Dice, aunque él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, ahora escuchen, aquí viene la clave, nunca cedió a la tentación. Así que no hay contradicción entre las dos citas. No poseía las pasiones en sentido de que, en el sentido de que nunca cedió a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Jones continuó con las siguientes palabras. La carne de Jesucristo fue nuestra carne, y en ella estaba todo lo que está en nuestra carne. Todas las tendencias al pecado que están en nuestra carne estaban en la carne de Él, jalándolo a que consintiera en pecar. Pero Jesús nunca permitió que el jalón se manifestara. W. Prescott, uno de los teólogos de la Iglesia Adventista, primordialmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, escribió lo siguiente: aun cuando Jesucristo tomó carne de pecado, la carne en la cual pecamos, Él tomó esa carne, se vació a sí mismo, recibió la plenitud del mismo Dios, y Dios lo guardó de pecar en esa carne de pecado. Es decir, se puede tener la carne de pecado, pero Dios puede guardar a la persona de pecar. Sigue diciendo, de modo que, aunque se manifestó en carne de pecado, Dios, por medio de su Espíritu y el poder que moraba en Él, lo guardó sin pecar en esa carne de pecado. Y créanme, en el tema de mañana voy a hacer mucha lectura. Tengo un mundo de citas del Espíritu Profecía donde ella dice precisamente lo que dice Prescott y los que dice Jones y lo que dice Waggoner. Aquí está otra cita de Prescott. La carne que Cristo tomó cuando vino aquí es la única carne que alguien nacido de mujer podría haber tomado, es decir, la carne de pecado. Sigue diciendo, Él no tomó la semejanza del hombre como era Adán antes de su caída, sino que descendió al mismo plano a donde había caído el hombre y tomó sobre sí mismo la carne de pecado. Y una última cita corta, fue tentado en carne de pecado, no en la carne en que pecó Adán. Esa ha sido la posición de la Iglesia Adventista durante toda su historia hasta el final de la década de los 50 y el principio de la década de los 60. El 31 de octubre de 1895, Elena White escuchó a Prescott predicar un sermón sobre Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne, donde Prescott dijo que Jesús nació con carne de pecado. No porque Él haya pecado, sino porque tenía una naturaleza pecaminosa. Y la hermana White dijo que fue un tremendo sermón, endorsó el sermón. Los católicos y muchos protestantes enseñan la doctrina del pecado original. La idea básica es que somos pecadores por nacimiento. Y eso se ha infiltrado hasta cierto punto también a la teología adventista. La idea básica es cuando nacemos pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos culpables sencillamente porque pertenecemos a la familia humana pecaminosa como descendientes de Adán. Desde este punto de vista, esto tiene serias implicaciones. Desde este punto de vista, si Cristo hubiese nacido con la misma naturaleza pecaminosa de los demás seres humanos, entonces Jesús hubiera nacido pecador. Consecuentemente, no podía ser nuestro Salvador. No cabe duda que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa, es decir, el jalón de la naturaleza pecaminosa que mora en cada descendiente de Adán. Y el jalón del pecado nos lleva a cometer
actos pecaminosos. El apóstol Pablo usó las siguientes descripciones para hacernos entender la naturaleza pecaminosa. Se refirió a la naturaleza pecaminosa como los deseos de la carne, la ley del pecado que mora en nuestros miembros. Los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa son expresiones que el apóstol Pablo usa para describir el jalón hacia el pecado que tiene nuestra naturaleza pecaminosa. Estas expresiones, escuchen bien, no se refieren a actos de pecado, sino sencillamente a las tendencias o inclinaciones de la carne que nos instan a cometer pecados. Pero estas inclinaciones naturales hacia la desobediencia solo llegan a ser pecaminosos cuando cedemos a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vamos a anotar Santiago el capítulo 1 y los versículos 14 y 15. Santiago 1 y el versículo 14 y el versículo 15. Aquí nos describe el proceso. Noten el proceso que tenemos aquí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Así que el primer paso es la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que el primer paso es la tentación. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso es el jalón de la naturaleza pecaminosa, cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, la naturaleza pecaminosa nos da el jalón para pecar. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, es decir, el jalón de la naturaleza pecaminosa, a la cual respondemos, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahora entonces la naturaleza pecaminosa da el jalón, respondemos al jalón y cometemos el pecado. Y luego dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es pecado? El pecado es escoger desobedecer a sabiendas la voluntad de Dios en pensamiento, motivo, intención, palabra o acción. El pecado es ejercer nuestra naturaleza caída en oposición a la voluntad de Dios. Si el pecado no es asunto de nuestra naturaleza, sino de nuestra elección, entonces Cristo podría haber, esto es muy importante, Cristo podría haber heredado nuestra naturaleza pecaminosa sin convertirse en pecador. Jesús permaneció para siempre sin pecado, porque el mismo instante que llegaba la tentación, escogió obedecer a Dios y nunca permitía que la naturaleza pecaminosa le hiciera el jalón y controlara sus elecciones. Su herencia fue la misma que la nuestra, pero sus elecciones fueron diferentes. No respondió nunca al jalón, podríamos decir, de la naturaleza pecaminosa. En realidad, hermanos y hermanas, este asunto de la naturaleza de Cristo, todo se reduce a un punto y es cuál es nuestra definición del pecado. Cuando tenemos la definición correcta del pecado, el asunto de la naturaleza de Cristo se resuelve. ¿Creemos nosotros que el pecado es tener una naturaleza pecaminosa o es permitir que la naturaleza pecaminosa se manifieste en acciones pecaminosas? La Iglesia Adventista siempre creyó que la forma en que el pecado se manifiesta es cuando se transgrede la ley, que no es pecado tener una naturaleza que es pecaminosa, pero con el transcurso del tiempo se ha cambiado el punto de vista y se cree que tener una naturaleza pecaminosa es pecado. La Biblia nos dice qué es el pecado. Algunos dicen el pecado es separación de Dios. No, el pecado no es separación de Dios. El pecado, la separación de Dios es la consecuencia del pecado. La hermana White dice que hay una sola definición en la Biblia del pecado. Dice, la única definición está en 1 Juan 3:4, donde dice, el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. Así de sencillo es. Noten algunas citas del Espíritu de Profecía sobre este particular. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 447.
hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. Qué tremenda cita. Aquí hay otra. Mensajes para los jóvenes, página 65. Mediante la fe y la oración, todos pueden cumplir los requerimientos del Evangelio. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente debe ser ganado su propio consentimiento. El alma debe proponerse a cometer el acto pecaminoso. Eso es dejar que la naturaleza pecaminosa se exprese. El alma debe proponerse a cometer el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar a la razón o la iniquidad triunfar sobre la conciencia. La tentación, por fuerte que sea, no es nunca una excusa para pecar. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clama al Señor, alma tentada. Échate impotente e indigna en brazos de Jesús y echa mano de su auténtica promesa. El Señor oirá. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y ayudará en cada momento de tentación. Jesús sabe cuán fuertes son las inclinaciones o las tendencias del corazón porque Él las tuvo también. Aquí hay otra cita. Esta cita se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 111 y 112. En sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. ¿Cómo dice eso? En sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. Él no tuvo ninguna ayuda que no podemos tener nosotros. Sigue diciendo, no necesitamos ser vencidos. Podemos ser más que vencedores mediante aquel que nos ha amado y ha dado su vida por nosotros. Habéis sido comprados por precio. ¿Y qué precio? En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas, terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. ¡Wow! En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas, terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Sigue diciendo, tentaciones a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente donde Dios no nos conduce y a adorar al Dios de este mundo, a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. Cada uno será tentado, pero declara la palabra que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Podemos resistir y vencer al astuto enemigo. Una última cita en Signs of the Times, noviembre 21, 1892. Habla de Jesús. Aun cuando tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación de hacer aquello que no era puro, elevador y ennoblecedor. ¿Qué pasó con Jesús? El instante que llegó a la tentación, Jesús nunca sintió la inclinación o la propensión de responder a esa tentación. Inmediatamente, cuando llegó la tentación, rechazaba la tentación. Nunca se sintió inclinado diciendo, ¿lo hago o no lo hago? No, inmediatamente que llegó, nunca tuvo la propensión o la inclinación o la proclividad de cometer ese acto pecaminoso. Ahora, otro punto importante. Es imposible, mis hermanos y hermanas, que nosotros creamos que nosotros cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa, Dios nos tiene por pecadores. Vamos a anotar algunos versículos de la Biblia. Deuteronomio 24 y el versículo 16. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Quiere decir que nosotros en realidad no somos culpables del pecado de Adán. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él.
Noten lo que dice también Deuteronomio 24 y el versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y ahora hay una cita espectacular del Espíritu de Profecía. La sierva de Dios escribió: es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres. ¿Las qué? Las consecuencias de la maldad de sus padres. Pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Clarísimo. Por eso la hermana White dice que hay algunos bebés que los ángeles van a tomar en sus brazos y se los van a entregar a sus madres en la resurrección. Sigue diciendo: sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres por la herencia y por el ejemplo, es decir, por la herencia y por cultivar. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero los hijos no se convierten en pecadores hasta que practican los pecados de los padres. Ahora, lo triste es que en la iglesia adventista hubo un cambio, como yo mencioné, a fines de los años 40, principios de 50, continuó hasta la década de los 60, cambió su cristología. Se cree que el lugar a donde en realidad abiertamente comenzó este proceso fue cuando se cambió una nota en el libro que en español se llama Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia, en inglés Bible Readings for the Home Circle. En la versión de 1947, hasta el año yendo hacia atrás, hasta el año 1914, todas las ediciones de este libro tenían, como yo voy a leer ahora. Es la sección 4, el título es Una vida sin pecado, y es la pregunta número 6. Y la pregunta es: ¿cuán plenamente compartió Jesús nuestra común humanidad? Esto es lo que se encuentra en la edición de 1947 y todas las ediciones hacia atrás hasta el año 1914. Fíjense qué claro. En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. ¿Cómo? En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. Y voy a leer un montón de citas en el tema de mañana, donde la hermana White confirma esto. Dice: de no ser así, no podría haber sido hecho como sus hermanos, es decir, como nosotros. No podría haber sido tentado en todos los puntos como nosotros. Y tampoco venció como nosotros debemos vencer. ¿Ven las implicaciones de esto? Tremendas implicaciones. Por consecuencia, no sería el Salvador completo y perfecto que el hombre necesita para ser salvo. La idea de que Cristo nació de una madre inmaculada y sin pecado, que no heredó tendencias al pecado y que por eso no pecó, lo remueve de la esfera de un mundo caído, del lugar preciso a donde se necesita su ayuda. En su lado humano, Cristo heredó lo que hereda cada hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. En su lado divino, desde la misma concepción, fue engendrado y nacido del Espíritu Santo. Todo esto fue hecho así, a fin de colocar al hombre sobre un terreno ventajoso y para demostrar que, así como Él, es decir, así como Jesús, todo aquel que es nacido del Espíritu puede ganar victorias sobre su propia carne pecaminosa. Así es que cada uno debe vencer como Cristo venció. Sin este nacimiento no puede haber victoria sobre la tentación ni salvación del pecado. Bien claro, ¿verdad que sí? Es solamente un ejemplo. Hay un libro que fue escrito por Ralph Larson. Tiene que ver, se llama El Verbo hecho carne, donde incluye
miles de citas de los pioneros y del Espíritu de Profecía donde dice claramente que Jesús heredó la naturaleza pecaminosa de los seres humanos, pero nunca permitió que la naturaleza pecaminosa se expresara en actos pecaminosos. Hasta la edición de 1949, todo permaneció así. Pero en 1949 se le pidió al profesor D.E. Rebock del Seminario Adventista en Washington que repasara el texto del libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia con el fin de preparar una nueva edición. Este libro reflejaba la posición que acabo de describir en esta cita. Cuando Rebock encontró esta nota que acabo de leer, él dijo, este es un problema, esto hay que cambiarlo. Leroy Froom comentó lo siguiente: cuando Rebock encontró la desafortunada nota en la página 174 en el estudio sobre la vida sin pecado, Rebock se dio cuenta que esto no era verdad. Así que la nota incorrecta fue quitada y no se ha incluido en ninguna edición desde ese entonces. Se quitó la nota porque se estaba adoptando una nueva cristología. El pastor Froom quería que la iglesia adventista fuera reconocida y aceptada por los evangélicos, quienes no creían que Cristo había venido en carne pecaminosa. Froom le dijo a los evangélicos que esa idea de que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa era tan solo una pequeña minoría en la iglesia que tenían ese concepto, y que lo que decía las hermosas enseñanzas de la Biblia era solamente un pequeño ejemplo de gente que estaba un poquito en los márgenes de la iglesia. Entre 1955 y 1956 se celebraron 18 reuniones entre nuestros líderes y Walter Martin y Donald Grey Barnhouse y otros líderes evangélicos. Y quiero leerles lo que nuestros líderes le dijeron a Donald Grey Barnhouse y a Walter Martin: que la mayoría de la denominación siempre ha creído que Jesús tomó una naturaleza humana sin pecado, santa y perfecta, a pesar de que ciertos escritores habían logrado ocasionalmente incluir en sus libros puntos de vista contrarios que eran repugnantes para la mayoría. Eso es históricamente completamente incorrecto. Porque si leen el libro de Ralph Larson, es un libro grande, tendrá que 200, 300 páginas, donde tiene cita tras cita tras cita, yendo hasta la época antes de Elena G. White, continuando hasta 1949, donde los pioneros dijeron que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa de Adán. Según Donald Grey Barnhouse, y dicho sea de paso, ahora ese hombre murió hace mucho tiempo, era pastor de una iglesia presbiteriana bien grande en la ciudad de Filadelfia. Hoy en día en Family Radio, en la noche, transmiten sermones de Donald Grey Barnhouse, aunque murió hace muchísimos años. Según Donald Grey Barnhouse, los representantes de la iglesia adventista le habían dicho a Walter Martin lo siguiente: tenemos en nuestro medio ciertos miembros de un margen lunático, de la misma manera como hay gente irresponsable de ojos desorbitados en cada campo del cristianismo fundamental. Es decir, los que enseñaban la idea de que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa del hombre, esos eran personas con ojos desorbitados y eran miembros del margen lunático de la iglesia. En el libro Questions and Doctrine, que es el libro más conflictivo en la historia de la iglesia adventista, Froom incluyó solo citas que parecían apoyar su punto de vista. Ignoró citas que abiertamente condenaban su punto de vista. Sacó citas de su contexto, citó solo partes de citas y le puso subtítulos a sus libros que daba una impresión equivocada a los líderes evangélicos, y el resultado fue que Walter Martin escribió un libro titulado The Truth About Seventh-day Adventism, donde dijo: los adventistas ya no son un culto, ya no son una secta, son miembros de la comunidad cristiana en general. R.A. Anderson, de esa época, estaba de acuerdo con este cambio cristológico. En la revista Ministry, en 1956, él escribió lo siguiente:
Nuestro Señor participó de nuestra naturaleza humana limitada, pero no de nuestra naturaleza corrupta y carnal, con todas sus propensiones hacia el pecado y la codicia. En Él no había pecado, ni heredado ni cultivado, como tienen en común todos los descendientes naturales de Adán. Es decir, Jesús era diferente que nosotros. En otra cita, en la misma revista, en 1956, escribió: cuando el Dios encarnado irrumpió en la historia humana y llegó a ser uno con la raza humana, entendemos que poseía la naturaleza no pecaminosa con la cual fue creado Adán en el Edén. Sin embargo, el medio ambiente en el cual vivió Jesús fue trágicamente diferente del que había conocido Adán antes de su transgresión. Claramente contrario a todo lo que había creído la iglesia antes de eso. Ahora, hay otros datos interesantes. Muchos de estos datos están en el libro que yo les recomendé. Dicho sea de paso, ese libro está en español, tocado con nuestros sentimientos. Es un tremendo libro, es un estudio histórico y teológico de cómo ha cambiado la cristología en la iglesia adventista. Y fue escrito por una persona que ocupó altos puestos en la iglesia, un teólogo de renombre, un individuo que nunca fue censurado, no le quitaron las credenciales, y un libro publicado por nuestra casa publicadora. Ahora, lo interesante es que el comentario bíblico adventista, el original, no el nuevo, fue preparado por 40 teólogos de la iglesia adventista entre 1953 y 1957. Y en ninguna parte aparece ni un poco rastro de esta nueva cristología en la iglesia. Y en esta época fue que se publicó el libro Questions and Doctrine, que adoptaba la nueva cristología, pero el comentario bíblico no tenía ningún vestigio de la nueva cristología. Y es interesante que en 1958, cuando este asunto estaba candente, se publicaron los 2 tomos de mensajes selectos y no había ni un solo vestigio de esta cristología. Según la teología católica, heredamos el pecado original de Adán y por eso hay que quitar la mácula tan pronto el bebé nazca. Para nosotros heredamos las consecuencias del pecado de Adán, su naturaleza pecaminosa, pero Dios no nos considera culpables del pecado hasta que escojamos pecar, hasta que hayamos llegado a la edad de la razón, cuando abiertamente y conociendo vamos en contra de la voluntad de Dios. Según la teología adventista, heredamos una naturaleza pecaminosa que se inclina al pecado. Y por eso Dios nos da una nueva naturaleza divina para subyugar y vencer la naturaleza pecaminosa. Es obvio que mientras más cedemos a los deseos de la naturaleza pecaminosa, más fuerte se vuelve esa naturaleza. La naturaleza que alimentamos será la que será más fuerte. Ahora vamos al comienzo de la historia. Vamos a hablar de Adán y Eva. Escuchen bien, Jesús no nació con la naturaleza de Adán inmediatamente después que Adán cayó. Jesús recibió la naturaleza, como diríamos, la naturaleza regenerada de Adán. Porque cuando Adán pecó y cuando Eva pecó, en realidad ellos no estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Ustedes miran, cuando Dios viene y le dice a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Adán dice, la mujer que me diste. ¿Saben cuál es la mayor señal de que una persona no está arrepentida? El hecho de que le echa la culpa a los demás por lo que hizo. Cuando dice, sí, yo lo hice, pero, cuando viene el pero, la persona no está arrepentida, porque está tratando de culpar a otro por lo que esa persona hizo. Y así que Adán dice, la mujer que me diste, me dio y yo comí. Y la mujer dice, la serpiente que tú hiciste. Si tú no haces esa serpiente, yo no peco. Están echando la culpa a Dios y Adán le está echando la culpa a Dios y a Eva. A Dios por haberle dado a Eva. ¿Cuándo fue que Adán tuvo su momento de conversión? Ustedes saben cuándo fue. Leo de Patriarcas y Profetas, página 48. Aquí Adán se convirtió y ahora entró, escuchen bien, entró en la vida de Adán el poder del Espíritu Santo.
Se regeneró su naturaleza humana, en otras palabras. Entró el Espíritu Santo a su vida y ahora Adán, el Adán caído, sí podía vencer el pecado. Noten lo que dice esta cita. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Ahora, ¿por qué consideró Adán tan terrible este sacrificio? Escuchen, mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión. ¿Cuándo es que nosotros nos damos cuenta que el pecado es terrible, que es enorme? Cuando contemplamos lo que le costó a Jesús. Yo voy a compartir en el último tema de esta serie, voy a compartir un tema basado en eso. El pecado no se vence mirando la ley. El pecado se vence mirando a Jesús. Cuando vemos que Jesús en el Getsemaní sudaba gotas de sangre y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz? Podemos saber qué terrible es el pecado y no vamos a querer tener nada más que ver con el pecado. Así que dice aquí, esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. ¿Están captando esto? El pecado se vence es contemplando a Jesús. Mientras más lo contemplamos, más victoria tenemos sobre el pecado. Sigue la cita. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y lo libraba de una completa desesperación. ¡Qué tremenda cita! Es decir, el pecado se vence cuando experimentamos el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, regenera nuestra naturaleza pecaminosa, recrea en nosotros un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y cuando eso sucede, al contemplar a Jesús decimos, Jesús, el pecado es terrible, mira lo que te hizo el pecado. Y entonces, por la gracia de Dios, contemplando a Jesús, vamos a querer vencer el pecado, porque el pecado hiere a mi mejor amigo, el pecado hiere a Jesús. Así que yo pregunto, ¿es posible vencer el pecado en una naturaleza pecaminosa? ¿Cómo no? Y la última generación, porque estamos estudiando eso en este simposio, la última generación va a decir como Job, aunque me matare, aún en él confiaré. Yo sé que mi Redentor vive. Será una generación que se aferrará a Dios y dirá como Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Es una generación que va a estar estrechamente ligada con el Señor Jesucristo, con una naturaleza pecaminosa, sí, hasta el momento cuando este cuerpo vil sea transformado a semejanza del cuerpo de gloria de Jesús, tendremos la naturaleza pecaminosa, pero la última generación no permitirá que esa naturaleza pecaminosa se exprese en acciones, en pensamientos, en motivaciones pecaminosas. Habrán ganado la victoria total sobre el pecado y pasarán victoriosamente por el tiempo de angustia. Y cuando el Señor Jesucristo regrese estando vivos, van a decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así que los que están escuchando, entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Amistémonos con Él. Contemplémonos, como dice el Espíritu de Profecía, 1 hora cada día, especialmente las escenas finales. Y cuando hacemos eso, ganaremos victoria tras victoria sobre el pecado. Que esa sea nuestra experiencia, es mi oración.